Gloria a Cristo. A los que amamos a Dios, como decía el pastor allá en el retiro, ¿cierto? Tan fácil decirle eso a los demás, pero no, cuando no es uno el que está pasando por una circunstancia, ¿sí? Tan fácil que es decirlo, pero resulta que normalmente para que Dios te coloque en un lugar de pronto de apoyo a los demás, precisamente es algo que Dios va a permitirte pasar, hay veces, situaciones de una manera o de otra, ¿sí? Porque, a ver, ¿quién está aquí en este lugar que no tenga problemas? Que levante sus manos. Y se van a dar cuenta que todos tenemos diferentes problemas, ¿sí? Y que precisamente en eso es que Dios se gloría, ¿sí? En que ese problema que usted tiene hoy, le voy a decir que es más o menos, y me le adelanto un poquito a la predicación, es la esperanza y la solución que alguien, ¿sí? Que a alguien, ese testimonio de cómo sales de este problema en que estás, es el testimonio que le va a servir a otra persona en el futuro. Lo que quiere decir que Dios está trabajando contigo para bendecir a otros, aunque no lo entendamos en el momento, ¿sí? Y precisamente por ese lado es que vamos para el tema, no sin antes, ¿sí? Hermanos, felicitar a toda la iglesia, agradecer a toda la iglesia, glorificamos el nombre de Jesucristo en esta preciosa reunión que tuvimos pues allá en la zona de Tuluá, ¿cierto? Y le damos las gracias al Señor por ese corazón de siervos que tenemos, ¿sí? En todos y cada uno de los hermanos de esta congregación, porque, a ver, que pueda uno decir, vi a alguien quieto y que no estuvo haciendo nada para colaborar para que las cosas funcionaran. Literalmente no, hermanos, todos vimos que estuvimos ahí trabajando. Entonces le damos la gloria al Señor. Yo le pido el favor, se dé un aplauso a usted mismo, porque de verdad, ¿sí? De verdad hicimos, sí, hay una gran diferencia, lo hemos enseñado en muchas otras ocasiones, en diferentes prédicas. Hay gente que ve cómo pasan las cosas, hay otros que hacen que las cosas pasen, y hay otros, ¿cuál es el otro grupo? Los que ni se dan cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Hay unos que ni se dan cuenta de las cosas que están pasando, pero gloria a Dios porque nos rodeamos, ¿cierto? Y Dios ha levantado una familia preciosa. Y bendito sea Dios por esas victorias que vamos obteniendo. Todo lo que sea con el reino de los cielos lo hemos comparado, así como lo decía el pastor Jefferson allá también, con territorio que le ganamos a las tinieblas, ¿sí? Todo donde se predique la palabra, usted en este momento le está ganando territorio a las tinieblas, porque las tinieblas quisieran que usted estuviera en su casa ya, viéndose, no sé qué película dan ahora, qué novela dan ahora, no sé, ¿sí? Pero lo que quiero decir es eso, que eso es lo que quisiera el maligno, tenerlo a usted y a mí alejados del alimento de Dios, de la palabra de Dios, porque a partir de la palabra, ¿qué va a aumentar en nosotros? La fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Desde aquí pedimos también en el nombre de Jesús por la vida de Jordan, que ha tenido inconvenientes pues, y nos llamó la mamá para pedirnos de pronto un apoyo, ¿cierto? Porque pues por allá parece que lo tienen detenido. Algunos ya saben quién es Jordan, pues el chico de la fundación. Entonces de ahí posiblemente ahora pegamos con mi esposa para esos lados a ver si de pronto pues le dan salida o vemos a ver qué podemos colaborar. Gloria a Dios, hermanos. Vámonos por favor para Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo desde el 1:1 y vamos a leer la porción literal hasta el 11 porque en todo esto hay tesoro. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Primera clarificación para aquellos que de pronto veo una parejita con la niña que no los distingo bien. Me disculpan de pronto si ya han llegado a venir alguna vez, no sé, pero bienvenidos, de todas formas, son bienvenidos y esperamos que esta porción pues que Dios tiene para sus vidas hoy sea de gran provecho y de alimento. Gloria a Dios. Primera clarificación doctrinal que nos da este pasaje es que la palabra santo no quiere decir sin pecado, porque aquí dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿sí? La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Lo que usted está haciendo aquí es estar en un tiempo de apartarse para Dios. Y para Dios eso se llama santificarse,
¿sí? No es sin pecado son los ángeles que están allá arriba con Dios. De resto, todos nosotros los seres humanos somos pecadores, pero el que tiene al Hijo y recibe a Cristo, Dios inmediatamente lo separa del mundo, del sistema del mundo, y lo va convirtiendo, como dice la Biblia, en un santo, una persona apartada. Dice, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Principio doctrinal. Está el Padre y está el Hijo, ¿sí? Dice, y de nuestro, y no dice del Padre, Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que nos diferencia de la creencia que se enseña en las iglesias llamadas unitarias, ¿sí? En la doctrina unitaria nosotros debemos de seguir la doctrina bíblica, ¿sí? No la doctrina del unitarismo. Ustedes escuchan esto que doctrina del adventismo, doctrina de los mormones, doctrina de los testigos de Jehová. No, nosotros debemos de seguir en la doctrina bíblica. Y en esta doctrina aquí ya por lo menos nos habla del Padre y del Señor Jesucristo. No dice del Padre, Señor Jesucristo, no. Dice y del Señor Jesucristo. O sea que ya te menciona Padre e Hijo por lo menos en ese pasaje. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre con todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Mire, Pablo está persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿de quién? ¿A quién se refiere Pablo allí, hermanos, cuando dice que el que empezó en nosotros la buena obra? A Cristo, ¿cierto? Porque si fuera él, porque algunos dicen, no, eso lo escribió Pablo, entonces Pablo es el que les está diciendo, ¿cierto? De que está persuadido de que él empezó en ello la buena obra. No, sí, porque hubiera dicho de que yo estoy persuadido, ¿cierto? Y como lo dice aquí, y dice, estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros, no dice que yo empecé, dice que el que empezó en vosotros la buena obra, ¿sí? Que puede ser en ese caso el Señor Jesucristo, pero también en la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿sí? En otros términos, la traducción, en otras traducciones bíblicas, se refiere al regreso de Cristo, o sea que nos va a pulir el Señor hasta que Él regrese, ¿sí? El día de Cristo en la Biblia es llamado también el día del regreso de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Esto te confirma que la obra que Pablo quiere que se termine en nosotros es la obra de amor, porque dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente menciona, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Cristo. Nos menciona este pasaje acerca de la obra de amor que él anhela, ¿cierto? Y él dice que está persuadido de algo, y es que el que empezó en nosotros esa buena obra, ¿sí? La obra de amor que empieza el Señor en nuestras vidas, porque a través de esa obra de amor nosotros nos vamos a perfeccionar, una para el regreso de Cristo y otra para estos que dice aquí abajo que son frutos, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Viene a mi memoria alguna vez que predicándole a una persona que literalmente yo no sé si el ancianito se murió, pero yo lo único que sé es que lo vi con los ojos arriba, ¿sí? Yo lo vi con los ojos arriba, como cuando ya la persona ha fallecido, de eso no tengo certeza. El hecho es que viene un camión, yo estoy pasando por ahí, pasaba por ahí todos los días y oraba por él y le invité a recibir a Cristo y lo hizo un habitante de calle. Y el hecho es que estando el Señor allí un día, cuando veo a algunas personas cerca de él, pues yo corro y cuando lo veo allí, ¿cierto? Lo primero que le pido a Dios, tenía esa
convicción de que el rapto iba a ser ya, mejor dicho, en cualquier momento. Y mi oración al Señor fue: Señor, no le permitas que Él deguste muerte, te lo pido, sino que te lo lleves en el rapto. Esa fue una petición que yo hice en ese momento. El hecho es que yo me arrimo y lo cojo, lo recojo a Él, ¿cierto? Y viene, había como un camión de esos de transportadora de mercancías. Y yo recuerdo que le pedí al muchacho, yo le pedí el favor: llévame allá a era como un centro de salud que había por allá, por el barrio Popular. Y resulta que lo cargo y lo monto, y el señor iba con sus ojos blanqueados ahí, no, nada, no decía nada, sí, y orando por él y orando. Y el hecho es que cuando llegamos allá al centro de salud, pues lo primero que pues se hace es colocarlo sobre una camilla, ¿sí? Y colocándolo sobre esa camilla, ¿sí? Resulta que el médico vienen y les toman como unas medidas, le toman pues ahí, ¿cierto? Y se vuelven a ir. Y resulta que cuando el médico, estoy yo ahí con él y me pongo a orar por él, cuando él se levanta y me empuja, ¿sí? Él me comienza a empujar y me mira feo. Y yo le dije: no me mire tan feo. Él me comienza a empujar. Y cuando los médicos llegan, yo no sé si eso se llama arritmia cardíaca o cómo se llama eso, pero yo les alcancé a escuchar algo. Y es que ya lo iban a remitir, o sea, lo iban a mandar a otro hospital porque allí no tenían cómo atender eso. El hecho es que ya habían escrito, parece por computador, desde luego pasó un lapso de tiempo, ¿sí? Y cuando viene la enfermera, llama al médico y le dice: ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros dijimos que tenía esto y vea, ¿cómo así que tenía eso? Mírelo, ahí está, ¿sí? Y ellos se impresionan porque pues este señor se levanta, ¿cierto? Y pues yo lo que le pregunto a la enfermera es: ¿será que le puedo gastar, le puedo comprar algo allí afuera porque él debe tener hambre? Y ella me dijo: pues yo no sé, yo no sé, porque pues es que lo que vimos ahora es que el señor tenía como que sus latidos totalmente pues enloquecidos, su corazón, y el hecho es que ahora estaba en sus modales y toda esta cuestión. Pero eso no es como la esencia de lo que les digo, sino que al día siguiente, ¿cierto? En mi ignorancia, empezando yo el caminar cristiano, cuando vuelvo y paso por ese lado y cuando lo veo ahí nuevamente, ¿cierto? En la calle, cuando lo veo ahí nuevamente, yo por dentro decía: Señor, ¿y por qué no te lo llevaste más bien si ya había recibido tu nombre? ¿O por qué no te lo llevas? Porque si ya recibió tu nombre, para que no sufra más. Él está en la calle solito, Dios mío, ¿sí? Ya te recibió, que era lo que me preocupaba a mí. Ya te recibió en oración, Señor, ya te recibió. Y miren, viene a mí ese pensamiento, ¿sí? ¿Qué tal que todo el que recibiera a Cristo se muriera y se fuera para el cielo de una vez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería bueno o sería malo? ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿quién recibiría a Cristo sabiendo que va a morir al momentico? ¿Caemos en cuenta de eso? Porque lo que uno piensa hay veces cuando le invita a alguien a recibir, un habitante de calle en este caso, reciba a Cristo, y el Señor lo hace de corazón, se le nota de corazón y solo Dios lo sabe, pero uno nota, ¿cierto?, que lo está haciendo de corazón. Y ya, y se fue, y cuando volvió, no, ya se murió. Uy, se fue para el cielo, ¿cierto? Que todo el mundo tuviera ese criterio de que apenas una persona recibe a Cristo, ya Dios se la lleva. Entonces la persona le daría temor meterse con Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que se va a morir al momentico. Pero entonces ahí es donde viene esta parte en especial de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, el propósito de Dios no solamente es salvarte. ¿Es el propósito principal? Sí. ¿Es el más importante? Sí. Pero resulta que el propósito principal no es ese, es salvación. Pero ¿qué sucede? Dios quiere que se cumpla su propósito también aquí en la tierra. Y dice: el deseo de su corazón es que tengamos vida y vida en abundancia. Él quiere que vivamos una vida y una vida en abundancia. ¿Cómo otras personas van a anhelar conocer a este Cristo si no está restaurando personas? O sea, si nosotros siguiéramos iguales que como llegamos, pues digamos, ¿quiénes van a interesarse en decir: yo me voy a meter con Jesús que transforma? Pero ¿a quién transforma? Si no empieza un proceso en nosotros, ¿verdad? Él quiere transformarnos precisamente para dar testimonio de que Él llama las cosas que no son como si fueran, de que Él toma de lo vil y de lo menospreciado para glorificar su nombre, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Saben que cuando uno comparte mensajes
por ejemplo en este caso, ¿cierto? Aquí en la iglesia, uno de pronto todo el tiempo está meditando acerca de sucesos, de cosas que le pasan, para decirle, Dios, guíame para qué, o sea, ¿qué quieres que predique, por ejemplo, en el mensaje? Y se me presentó el caso, por ejemplo, con el carro, ¿cierto? Que el carro le venimos haciendo unos arreglos, pero es chistoso, porque cada que lo llevamos, ¿sí? Para que nos le arreglen algo o algo le funcionó mal, una garantía, resulta que me dice, por aquí atrás hay como una botellita de aceite. Y cuando lo llevo allá me dice, no, de pronto es una chupa que está mala. Y resulta que lo llevo allá y me dice el que revisa la chupa, me dice, no, el problema no es la chupa. El problema es que la transmisión le está botando aceite por acá. Y yo apenas me cojo la cabeza porque ya digamos como que va mucho recorrido, como que hemos arreglado una cosa y la otra, y ya me salieron con otra también adelante. Y me pongo a pensar, ¿cierto? Yo digo, a ver, Señor, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que Dios me está hablando, ¿cierto? A través de una circunstancia personal para hacerme caer en cuenta, por ejemplo, de que este mensaje tendría aplicación. Si comparamos un vehículo con una persona, digamos, con lo que fuera la vida de una persona, y vemos que se le arregló una cosa, pero resulta que hay otra por arreglar, y entonces se le arregla esa otra, pero ahora viene y sigue otra por arreglar. Entonces lo que estamos notando es que este pasaje se está cumpliendo, ¿cierto? Y Dios me está diciendo, mire, quiero que, por ejemplo, hable de este tema, ¿sí? El que empezó en vosotros la buena obra, persuadido de esto, ¿sí? La perfeccionará hasta el día de Cristo, porque una cosa puede funcionar, pero no funcionar perfectamente. Y lo que Dios quiere es que la obra le quede completica. ¿Y cuál es la obra completica para su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? ¿Qué será lo que Dios quiere con usted, mi amado? ¿Ha caído en cuenta que Dios quiere con usted? Quiere que Cristo, ¿sí?, se manifieste a través de su vida. Dios quiere formar a Cristo en su vida. No es más, la vida cristiana no es más que eso. Y es que la forma de Cristo se ha manifestado a través de su vida, ¿sí? La honradez de Cristo, ¿sí? El amor de Cristo. Por eso dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere manifestar a través de usted y de mí, ¿sí?, al mundo que Él vive. Quiere manifestar su amor al mundo a través de su vida y de mi vida. Por eso ahí viene la parte esta, ¿cierto?, que hemos hablado tanto y que se menciona tanto, que la repetimos tanto este pasaje, que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Cuando venimos normalmente a la iglesia, casi siempre yo, de pronto, digamos, en mi comienzo también en la vida cristiana, yo recuerdo que cuando escuchaba la predicación, lo primero que pensaba por dentro era, hubiera venido mi papá, hubiera venido mi hermano, hubiera venido mi mamá, hubiera venido mi amigo, ¿sí? Hubiera venido mi hijo, porque es que la palabra que están dando era para él, y resulta que no, ¿sí? Que la palabra que se comparte, Dios sabe por qué se comparte. Lo que pasa es que nosotros no la vemos bajo los ojos de Dios. Y resulta que Dios en su palabra nos dice que su palabra es medicina. ¿Sí? Y hay medicina que ya lo hemos dicho, hay medicina curativa, pero también hay medicina preventiva. ¿Sí? Y que Dios anuncia lo por venir desde el pasado. O sea, que Dios a través de esta prédica, a través de esta enseñanza que estamos compartiendo hoy, te puede estar hablando de cosas que vienen. Uno quisiera, hermanos, hay veces uno dice, Señor, quisiera compartir algo de pronto no sé, de alegría, de gozo, de felicidad, pero Dios sabe en los tiempos que estamos y ustedes ven una serie de predicaciones y todas nos están preparando ¿para qué? ¿De qué trató la predicación allá en el culto unido? ¿Sí? Nos habla, hermanos, de entender que aunque pasemos por diversas circunstancias, nosotros debemos de frentear, ¿cierto?, las situaciones, pero ya con la esperanza de la victoria. Porque si oramos desde el punto de la victoria, ¿cierto?, es algo que en nuestra forma de orar hay veces no lo practicamos. Señor, te pido por, Señor, te pido por esto y te pido por esto. Cuando nuestra oración debía de ser, Señor, gracias. Así como lo decía ahorita Rubí, gracias por esto, Señor, porque ya lo tengo, porque tú lo ganaste para mí. Hay que orar desde la victoria. O sea, eso se llama una oración con fe. Cuando oramos ya creyendo que lo hemos recibido, ¿sí? Cuando creemos que recibimos lo que vamos a pedir. Por eso la Biblia dice, sean conocidas sus peticiones con acción de gracias, ¿sí?
Y eso nos enseña la Escritura. Entonces, cuando comienzan a pasar estas cosas o nos están sucediendo cosas a nosotros, yo recuerdo en especial por un amigo que tuve, porque él se quejaba mucho. Ahorita que mencionaba Rubí lo de la quejabanza, nosotros le decíamos a él algo así como lamento, ¿sí? Porque tristemente mantenía lamentándose a toda hora. Y es que él siempre cuando le pasaba decía, otra vez. Y uno le decía, sí, hermano, hasta que deje de quejarse. Y siempre le decía, más, ¿cierto? Cuando le pasaba algo, él siempre esas eran las palabras que estaba utilizando. ¿Y a mí por qué? ¿Y a mí por qué? Y entonces lo que le decíamos era, hermano, es que Dios forma a la persona de tal manera que deje de quejarse, ¿sí? Hasta que aprenda a ver que los problemas no son más que oportunidades. Hasta que aprenda a ver que los problemas son una plataforma. ¿Para qué? Para lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y que muchas personas se van a beneficiar, como lo dije ahorita, ¿sí? Tú eres la bendición que alguien necesitará. ¿Cuántos dicen amén? Y esa situación por la que usted está pasando, hermano, hermana, que está pasando en este momento, no es más que algo en lo cual Dios va a darle la victoria dentro de poco, ¿sí? Amén. Dios le va a dar la victoria y a través de esa victoria usted le va a poder decir a otros cómo logró vencer. Porque literalmente, ¿qué es lo que dice Jesús en la Biblia? Él venció el pecado, ¿cierto? ¿Y qué nos hace Jesús a nosotros? ¿Qué somos nosotros según la Biblia? ¿Más que qué? Más que vencedores. O sea, Jesús vence el pecado, venció al diablo y ahora nos dicen, miren, síganme a mí y verá que también lo van a vencer. Eso es, por eso dice la Biblia que somos más que vencedores. Por eso dice la Biblia, apartados de mí nada podéis hacer, ¿sí? Pero si lo seguimos a Él, si estamos con Él, vamos a poder vencer ¿a quién? Al maligno, porque literalmente el Señor le metió una porreada que dice la Biblia, lo dejó bajo nuestros pies. Así está escrito en la Biblia. Entonces el problema es que usted lo deje levantar o que yo lo deje levantar. ¿Cómo? Practicando pecado, ¿sí? Porque si nosotros comenzamos a practicar pecado, pues Él se va a levantar, ¿cierto? Y va a tener un derecho legal para afectarnos. Pero si nosotros nos prendemos del Señor y caminamos con el Señor, ¿sí? La Biblia dice, hermanos, que el que se levante contra nosotros, delante de nosotros caerá. ¿Por qué? Porque sin Dios lo hará, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Jesús. Entonces la palabra dice, te bendeciré y serás de bendición, ¿sí? Somos comparables. Por ello, y por esta palabra que estamos viendo aquí, ¿cierto? De que el que empezó en nosotros la buena obra, como un vaso que es hecho, ¿cierto? Para depositar en él la unción, la presencia de Dios. Y porque para que la excelencia de la sabiduría sean de Dios y no de los hombres, Dios dice en su palabra que vierte esa unción en vasos de ¿qué? De barro, ¿sí? Y nosotros a los ojos del Señor vendríamos a hacer esos vasos de barro. Pero ¿qué tipos de barro, de vasos hay? Porque el problema está allí. La persona que no ha entendido que todo tiene un propósito con Dios, no entiende que como vaso Dios lo está formando con un propósito, para un plan, para un proyecto de Dios. Y si la persona no encaja, entonces Dios no lo va a poder utilizar como el vaso que Él quisiera hacer. Por ejemplo, ¿qué tenemos de idea? ¿A quién le gustaría que es aquí ser un vaso separado? ¿A quién le gustaría ser un vaso separado aquí? Un vaso escogido. ¿A quién le gustaría aquí ser un vaso escogido? El clima, está venteando mucho. Un vaso escogido por Dios, ¿a quién le gustaría? Gloria a Dios. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Porque a un vaso escogido Dios lo va a tratar bien duro. El apóstol Pablo es un testimonio de lo que es un vaso escogido, ¿sí? Un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, dice la Biblia cuando habla a los gentiles, dice la Biblia. Pero mire por todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces queremos la gloria, ¿cierto? Pero no queremos el proceso. Entonces es literal, ¿sí? Que en la Biblia se habla de varios tipos de vasos. Y este en especial, ¿cierto? Vamos a leerlo por favor en Hechos 9:15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Porque de todo esto, hermanos, tenemos que entender que nosotros encajamos en alguno de estos vasos, porque hay un proceso con nosotros. Hechos capítulo 9, 15, versículo 15. ¿Sí? Hechos capítulo 9, versículo 15 dice:
el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Les voy a decir unas dos características de un vaso escogido. Primero, ese vaso escogido va a estar mucho tiempo de incógnito. Ese vaso escogido no va a ser muy reconocido, no va a ser notorio. Ese vaso escogido va a estar mucho tiempo allá como en la oscuridad. Pablo, dice la escritura, pasó un promedio de 13 a 14 años en el desierto, ¿sí? Recibiendo información directamente de Dios, porque el evangelio lo recibe Pablo directamente de Dios. Él dice que eso es directamente el mensaje que Dios le dio a él para que diera. Pero ¿qué sucede? El alfarero, cuando hacía los vasos, los diferentes tipos de vasos, hacía uno tan perfecto, pero tan perfecto, que había una característica en él. ¿Qué hacía el alfarero? Lo tenía guardado bien escondido, para que cuando viniera un cliente y le dijera, vea, necesito un vaso, pero eso es de honra. El vaso, mejor dicho, el que le haya quedado excelente y que usted para su concepto sea el mejor de todos los vasos. Y el alfarero lo esculcaba y lo buscaba y se lo traía, y había una característica en ese vaso. ¿Sabe qué hacía el alfarero en ese exclusivo vaso? Le escribía su nombre. O sea, lo autografiaba ahí porque era el vaso que le había quedado de la mejor forma. Por eso este pasaje lo dice de esa manera. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia a los gentiles. Característica de ese barro, de ese vaso de barro, pero escogido, es que era excelente, le quedó muy bien trabajadito, pero para eso necesitó mucho tiempo de formación, mucho tiempo haciéndolo. Gloria a Dios. ¿Dónde encajamos nosotros? ¿Quién quisiera ser un vaso de honra? Vaso de honra, ¿sí? Vamos a 2 de Timoteo 2:21, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice la escritura, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Los vasos de honra se colocaban normalmente en las entradas de la casa, para que apenas llegase algún visitante, ¿sí? Lo primero que le daban era a beber agua. Recuerden el terreno, el tiempo, ¿cierto? Geográfico, el lugar geográfico donde se encuentra pues todo lo que es el tema de la escritura, y el clima y todo lo que se presentaba. No habían calles pavimentadas, nada de eso, todo era polvoriento, y los caminos eran pues, no había carro, no había nada de esto, entonces la gente caminaba mucho. Cuando llegaba alguien a la casa, lo primero que le ofrecían era agüita, ¿sí? Y le ofrecían de un vaso ¿de qué? De un vaso de honra, pero ese vaso tenía que estar limpio. Desde luego le colocaban alguna tapita encima, pero el vaso estaba limpio. ¿Para qué? Para ofrecerle al visitante que llegase. El otro vaso se llama vaso de misericordia. Está en Romanos 9, 23 al 25. ¿Sí? Vaso de misericordia. La formación de Dios tiene como propósito, ¿sí?, que nosotros encajemos aquí en este tipo de vasos, hermanos. Romanos 9, 25 de la escritura dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. ¿Sí? Vamos a mirar aquí, Romanos 9, 23, perdón. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Saben qué característica tenía el vaso, este vaso pues de misericordia? Este vaso de misericordia tenía un propósito en especial, ¿sí? Que Dios les guarde, hermanos, ¿sí? Este vaso de misericordia tenía un propósito en especial, y es que este vaso era colocado en los caminos, ¿sí? Y a la gente que iba caminando de un lugar a otro, de un pueblo a otro, le dejaban a la vera de los caminos unos vasos para que la gente que pasase por ahí, ¿cierto?, tomase de esos vasos llamados vasos de misericordia. Eso es la labor que desempeña una persona en la calle. Tal vez estás en un lugar donde no quisieras estar, tal vez estás trabajando en una empresa
donde a tu lado hay vulgaridad, donde a tu lado hay mucha mundanalidad, donde te toca en un espacio donde hay gente que sufre, que padece, ¿cierto? Y que literalmente una palabra de Dios en tu boca es la que puede hacer la diferencia, ¿sí? Cuando una persona se deja moldear por el Señor, cuando una persona está trabajándole al Señor y Dios permite que la persona esté en un lugar de esos, ¿sí? Esa persona se convierte en un vaso de misericordia, porque en ese lugar Él va a llevar esperanza, Él va a llevar consuelo, Él va a llevar paz a las personas. ¿A través de qué? De dejarse utilizar por Dios para ese evento. Otro tipo de vaso es el vaso quebrantado, que está en el Salmo 2.9. Vámonos al Salmo 2.9, ¿sí? Para que veamos los vasos quebrantados. Literalmente, mis hermanos, Salmo, dije, 2, versículo 9, ¿sí? Este Salmo dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, ¿sí? Junto con este vaso, hay un vaso que se llama el vaso de deshonra, ¿sí? El vaso de deshonra es aquel que lo tratan de corregir porque se averió, digamos, está averiado, y entonces lo llevan donde el alfarero y él intenta volverlo a reconstruir. Utilizaban para ello sangre de unos animales que parece que eran como esos que se pegan de la piel. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Sí? ¿Cómo? Sanguijuelas, algo así como eso, ¿cierto? Y le sacaban la sangre y la mezclaban con barro y la volvían a pegar, pero tenían que pasarlo, ¿por qué? Por fuego, para ver si quedaba y resistía al fuego, normalmente otra vez la prueba, ¿sí? Entonces, si resistía al fuego, lo llegaban y lo utilizaban, después de restaurado, lo colocaban en los templos, ¿sí? En especial ahí, pues, en el templo, ¿para qué? Para llevar el agua. ¿Recuerdan cuando Jesús dice, cierto, que el que quiera beber, que venga y beba de mí? Porque estaban en ese momento lavando, cierto, los templos el templo de todos los sacrificios que habían realizado en esa fiesta, y con esos vasos lo que hacen es vertir el agua, pero lo utilizaban allá dentro del templo, ¿sí? Vasos quebrantados pero restaurados, ¿sí? Y por último está ese vaso, que es el vaso llamado vaso de ira, Romanos 9:22, creo que es. Miramos a ver qué dice Romanos 9:22, a ver si nos habla de los vasos de ira, ¿sí? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ese vaso de ira es ese tipo de persona que Dios lo trabaja, pero no se deja corregir. Y que Dios por acá lo moldea y no se deja. Y lo tiene que pasar por el fuego y no se deja moldear, ¿sí? Y lo tratan de restaurar y lo tratan de restaurar y lo tratan de restaurar por todo lado, pero ¿qué sucede? Al final ese vaso ya no se deja arreglar. Ese vaso sigue quebrado. Ya no pega lo que le echan allí de la sangre, que representa la sangre de Cristo, con el barro, ¿cierto? Y resulta que al pasarlo por el fuego no sirve. Y no da, y no se corrige, ¿sí? No se puede corregir ese vaso. Entonces, ¿qué hacían con ese vaso en la cultura hebrea? ¿Qué hacían con ese vaso? Ese vaso lo utilizaban, ¿cierto? Para tirarlo a un lugar que era donde Judas, después de colgarse, ¿sí? Dice la Biblia que él se derramó sus intestinos y todo cayó allí, ¿cierto? Entonces, Judas es un simbolismo literalmente de lo que es un vaso de ¿qué? De ira, ¿sí? Es un vaso que ya no tiene arreglo, que no se arregla. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo tiraban al campo del alfarero, le llamaban allí, ¿cierto? Que es donde también iban, dicen la escritura, ¿cierto? Y los estudiosos, donde iban las personas con lepra a rascarse con esos tejones de esos vasos en ocasiones, ¿sí? Y lo que dice la escritura, ¿cierto? Es que ellos compran inclusive ese terreno y luego lo utilizan pues para un cementerio, ¿sí? Entonces, Judas viene a representar un vaso de ira en ese lugar. Gloria a Jesús. Volviendo entonces ya a lo que es cierto, esta parte del trato, de la formación, y como decíamos en Filipenses 1, versículo 6, ¿sí? Como la Biblia dice, cierto, persuadido de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta que Cristo sea formado. Entonces debe ser notorio, mi hermano, mi hermana, usted que está pasando por alguna circunstancia, el que esté pasando por alguna situación complicada, mi hermano, entender
que esto que le está pasando a Dios no lo toma por sorpresa. Que Dios tiene un propósito en esto, téngalo por seguro. Que nosotros nos quejamos de verdad, como lo decía ahora Rubí, nos quejamos mucho. Porque literalmente bien que estamos viviendo una situación difícil. De pronto hay personas que tienen, como en el caso de ella, un dictamen de un cáncer, un ejemplo, ¿cierto? Otros tienen problemas familiares con sus hijos, con nietos. Otros tendremos o tienen problemas de pronto en la economía o tendrán problemas, digamos, con familiares que no han llegado a Cristo. Bueno, una cantidad de problemas. Pero yo les pregunto en un momento determinado, ¿será que esos problemas que estamos viviendo se comparan a los problemas que llegó a vivir, por ejemplo, un José? Yo les digo a ustedes, ¿será que son muy comparables a ese tipo de problemas que tuvo ese hombre? Donde la familia lo rechaza, donde los hermanos lo venden, donde llega como esclavo teniendo apenas 16 años de edad, a una cultura totalmente, una lengua que él no conocía, una cultura totalmente diferente, y de repeso llega para ser esclavo. Y que estando allá de esclavo y queriendo hacer las cosas correctamente, porque eso sí, lo que dice la Biblia es que en este hombre había esa característica, ¿no? Todo lo quería hacer bien, todo. Y por eso el mismo Butifar le dice, no, venga, administre mi casa. Y que queriendo hacer las cosas bien y por hacer las cosas bien se gane un problema. Porque la esposa de Butifar quería abusar, ¿cierto? Acostarse con él. Y él por honrar a Dios y por honrar a su amo, dice, no señora, ¿sí? Yo con usted no me meto. Pero resulta que la señora le monta, ¿cierto? Le hace un montaje como si él fuera el que hubiera de pronto querido abusar de ella. Y dice la Biblia que José va a parar a la cárcel, ¿sí? Dígame si eso no es trato fuerte, si eso no es una situación bien adversa. Ahora, además de, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ahora además de esclavo, está en la cárcel. O sea, ya no hay más bajo, ya no existe un lugar más bajo. Ahí llegó ese hombre al lugar más bajo. ¿Será que lo que nosotros pasamos, que donde de pronto no hay un momento determinado para pagar los servicios, que de pronto no hay para pagar el arriendo, ¿será que es comparable a un trato como esos? ¿O será comparable de pronto a lo que le tocó vivir a un David, ¿sí? Que su propio papá y sus propios hermanos también lo demeritaban, lo tenían como de pronto como relegado por allá, que cuide las ovejas él. Y ni siquiera lo tuvieron en cuenta cuando vino el profeta, y eso habla mucho. Hay teólogos que hablan de que David era hijo de Isaí, pero no de la mamá, ¿sí? Hay teólogos que hablan de esa parte, pues cuando él dice que fue engendrado en pecado, ¿cierto? ¿Y por qué ese resentimiento y por qué ese odio de sus padres, en especial de su papá? ¿Por qué lo tenía tan relegado? Y sus propios hermanos también lo tenían tan relegado, ¿sí? Entonces hay unos teólogos que hablan referente a eso, que podría ser algo que tenga peso allí también, pero la experiencia que vive David, ¿cierto? Donde luego, sin entender por qué y queriendo hacer las cosas otra vez bien, el mismo rey lo comienza a perseguir para matarlo e intenta matarlo 2 veces en el mismo palacio. Yo le pregunto, ¿será que eso es muy comparable a la experiencia de dolor que nosotros manifestamos? ¿A las necesidades que tenemos? ¿Será que se pueden comparar a eso donde diariamente se respiraba muerte, hermanos? Porque esa cultura se crió, esa cultura se movía en medio de las guerras, y eso para ellos era ya normal, una guerra, cada ratico salir a la guerra. Y qué tan diferente es cierto cuando la guerra se hace, por ejemplo, como en el día de hoy, con drones. Cuando hoy, por ejemplo, un país bien desarrollado dice, no, mandemos un avión y que ese avión mande las bombas y listo. Pero en ese tiempo, cada que salió un muchacho a la guerra, lo más seguro, ¿qué podía pensar el papá? Si eso era punta de machete y de espada, y se tenían que agarrar con otros con lanzas y jabalinas y así, pero eso era pura guerra hombre a hombre. ¿Será que no era tensionante para los papás vivir situaciones como esas, o para los mismos soldados saber si de pronto no iban a regresar a casa nuevamente vivos? ¿Será que es comparable eso, hermanos, a lo que hemos vivido nosotros? ¿Será que es comparable lo que dice la Escritura, que hubo hambre en la tierra por 3 años y medio? Aquí, ¿cuánto ha durado lo que más ha durado de sed? Yo recuerdo en mi vida, solamente haber pasado por 6 meses, y lo digo con certeza 6 meses, porque 6 meses duró el viaje de mi papá y mi mamá cuando viajaron por allá a Alemania, y resulta que en esos 6 meses recuerdo que no llovió, porque todos los días decía lo mismo, y porque a mí me tocaba estar subiendo normalmente a ver unas ovejitas que tenían allá en la finca, que se tenían allá en la finca. Y por eso recuerdo
¿sí? Literalmente que no hubo lluvia durante esos prácticamente 6 meses. Es lo que más recuerdo, pero no faltó el agua, ¿sí? No faltó el agua del acueducto, no faltó el agua, no hubo problema con el agua. Pero esta gente, la Biblia habla de sequías de 3 años, de 3 años y medio, donde no había comida, donde ellos tenían que comer la carne de sus hijos. ¿Será muy comparable, mis amados, a lo que usted y yo vivimos? ¿De verdad que decimos que estamos en tribulación y gran tribulación? ¿Será que esa formación que estamos teniendo o sea, es comparable con esos dolores que llegaron a vivir también Moisés, Pedro también, ¿sí? Y todos estos hombres de Dios, entendiendo, mis amados, al final, que tu carácter está siendo formado, que Cristo está siendo formado, que quien no pase por estas circunstancias literalmente no va a vivir un cambio en su carácter. Que si usted y yo fuéramos sabios en nuestra forma de pedirle a Dios, le pediríamos, Señor, le pediríamos diciéndole, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Le diríamos, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor. ¿Por qué? Porque si no soy transformado, si no soy cambiado, literalmente me voy a perder. Porque ¿qué necesita Dios? Necesita formar a Cristo en mi vida. Por eso usted escucha canciones bien contrarias, donde le dicen, nunca cambies, te lo ruego. ¿No escuchaban esa canción alguna vez? ¿O solo los millennials aquí? ¿Sí? Solo los muchachitos, los jovencitos, ¿sí? Pero esas canciones le decían, nunca cambies. Y la amiguita le escribe la tarjetita a la otra amiguita y le dice, nunca cambies, ¿sí? Le está diciendo, quédese así como es. Y la Biblia dice que el que no nazca de nuevo no entrará al reino de los cielos, mi amado, ¿sí? Gloria a Cristo. Vamos terminando, ¿sí? Dice que transformado allí, como dice la Biblia, ¿cierto? Como dice en Filipenses, pues, Filipenses 1:6, como dice allí, y dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Terminó diciéndoles esto. Ese perfeccionará más, no quiere decir más que una cosa, vaciarse, ¿sí? Vaciarse de la vieja forma, de aquello que un día impregnó mi vida a través de la forma que le dio la cultura, que le dio mi familia, que le dio las creencias, las costumbres de una nación, todo aquello que en un día nos sembraron en nuestra mente y se hizo en nosotros una fortaleza. Lo que Dios quiere ahorita es que todo eso salga para que lo que entre sea lo de Dios. Porque una vez seamos transformados, ¿cierto?, a la estatura del varón perfecto, entonces ahí sí Dios puede utilizarte. Y es el lugar de mayor felicidad para el ser humano, cuando se encuentra siendo parecido ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Dígame, si usted caminase correctamente no puede dormir tranquilamente. Usted no dormiría tranquilamente, por ejemplo, si ya sabe que su caminar es como Dios quiere que sea. No se encontraría uno decir, estoy agradando a Dios, bienaventurado, que quiere decir bien con Dios, bien con los hombres y bien conmigo mismo. Cuando estamos siendo formados a ese carácter, ¿sí? Entonces Cristo ahora sí puede utilizarnos con poder y gloria, ¿sí? Mi amado, no sé por qué estás pasando, yo no sé qué circunstancias. Ustedes se ven muy bonitos normalmente en la iglesia, cuando se comparte una predicación desde aquí, ¿cierto? Uno ve caras, pero uno no sabe qué está pasando. Hay personas que en este momento posiblemente no tienen para la comida del día de mañana. Hay personas aquí que posiblemente no tienen para el pago de los servicios, que ya están encima también. Hay otros que tienen sus hijos o tienen sus familiares con problemas de salud graves. Y pueden aquí verse muy tranquilitos todos. Pero tengo que decirles que a los que amamos a Dios, ¿sí? Estas cosas nos van a ayudar a bien. Que ahorita tal vez no lo entendamos, pero Dios va a trabajar con eso que está pasando en tu vida, ¿sí? Va a trabajar en tu carácter. Porque Cristo que padeció, ¿cierto? Padeció, Él nos puede entender en todo lo que estamos pasando nosotros. El final será excelente. El final será bueno, ¿sí? Solo descansa, entrégale a Él las circunstancias, descansa, aprende a descansar en Dios, porque precisamente una de las áreas que Dios quiere formar con este problema que hay en tu vida, ¿sí?, es la paciencia. La paciencia, Dios quiere que tú seas paciente y a través de estas circunstancias, de los problemas,
es donde tú aprendes a confiar también en Él. Porque cómo decir, no, yo creo en un Dios que hace milagros si no necesito ningún milagro nunca. Yo creo en un Dios que prospera, ¿sí? Si siempre estás prosperado. Yo creo en un Dios que sana si nunca has pasado o pasas por una enfermedad. ¿Cómo hablarle a otros de un Dios todopoderoso que es capaz de restaurar, de restituir, de bendecir, si siempre estamos bendecidos y prosperados en todas las cosas? No, es necesario que se forme, ¿cierto?, en nosotros una convicción por la experiencia vivida, por una experiencia vivida. Así que yo te pido, colócate todo sobre tus pies, ¿sí? Y vamos a escuchar esta alabanza, esta adoración a Dios. No sé, vuelvo y repito, qué problemas tenga, apagamos las lucecitas, por favor, ¿sí? No sé por qué circunstancias estés pasando, pero espero que la letra de esta canción ministre tu corazón ante la circunstancia que estás viviendo, hermano, ¿sí? Recuerda que el final será bueno. Recuerda que lo que estás pasando no es comparable con la gloria postrera que en ti ha de manifestarse. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice la Biblia que el Señor levantará del muladar, que el Señor levantará al que esté caído, que si nos faltan las fuerzas, Él nos las va a dar, que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a culminar hasta que Cristo sea formado en nosotros. Solo descansa. Ojalá que salgas de aquí, de esta congregación, de este lugar, de este tiempo especial, descargado de todos tus problemas. Entrégaselos a Dios. Él sabe lo que le interesa al Señor no es verte preocupado. Lo que necesita el Señor es que aprendas a confiar, a descansar en Él. Porque ese es el lugar donde vas a recibir tu milagro. Solo en ese lugar vas a recibir tu milagro. Cuando tú estés demostrándole a Él que confías. Así como el niño, que lo hemos dicho aquí tantas veces. El niño no está preocupado por qué va a comer mañana. El niño no está preocupado por pagar los servicios, por las cuentas que hay que pagar en la casa. ¿Y sabe por qué? Porque él confía en su papá. Porque él sabe que tiene un papá, que la labor de él solamente es disfrutar la vida, crecer, jugar, pasarla bien. Dios quiere que tú tengas vida, pero que la tengas en abundancia. Dios no quiere que estés preocupado y angustiado. Y en su palabra inclusive Él dice que vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Él tiene cuidado de tu vida. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a pasar por lo que estás pasando. Todo lo sabía, todo lo sabe. Para Él no hay nada que lo coja por sorpresa. Absolutamente nada coge por sorpresa a nuestro Señor. Por eso Él ya tiene la solución a tu problema, ya la tiene. Solo descansa, solo créele. Pues dice su palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por ello, cree solamente. Cree, porque la respuesta ya está dada. Ya Dios te mandó la respuesta. El que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. En su palabra dice, yo supliré de acuerdo a su riqueza en... Dios contestará de acuerdo. Dios te bendecirá de acuerdo a su riqueza en gloria. Dice que por la llaga de Cristo nosotros ya fuimos sanados. Por la llaga de Cristo nosotros ya fuimos sanados. Amado, el deseo de Dios es que tengas vida y tengas vida en abundancia. Que seas prosperado en todas las cosas, que así como prospera tu alma, prospere tu salud. ¿Quién como nuestro Dios? Que tiene esos deseos de bien para ti, que tiene esos deseos de bien para mí. Él suplirá. Él te prosperará. Tu final será excelente. Como le dijo a Saúl, como le dijo que iba a ser rey, fue rey. Como le dijo a David, vas a ser rey, y fue rey. Como le dijo a José en el sueño, tu familia va a depender de ti y tú vas a ser una bendición para multitudes. Así fue en la vida de José. Así como a Moisés, tal vez viéndolo en su afán por ser el libertador del pueblo,
que le llevó pues a hacerlo de la manera que no era la de Dios, pero al final Dios lo utilizó para libertar su pueblo. Como le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres, y le permitió pasar por el proceso, pero lo hizo un pescador de hombres. A ti te dice el Señor, eres más que vencedor, eres un ganador, el final será excelente, serás cabeza y no cola, primero y no último, prestarás a muchos y no pedirás prestado, y serás cabeza y no cola, mi amado. Por eso solamente confía y gózate en ver el proceso de Dios con tu vida, porque a Dios estas cosas, como te dije, no lo cogen por sorpresa. Dios obrará en tu favor. Has de ver a tus hijos, has de ver a tu familia, has de ver a tu esposo, tu esposa, has de ver tu casa rendida a los pies de Cristo, has de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Hemos de ver el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas, porque, dígalo conmigo, mi casa y yo seremos salvos. Mi casa y yo seremos salvos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo te honraremos, Padre Celestial. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias por este tiempo, te glorificamos, descansamos en el saber que tú nos amas y toda la gloria es para ti. Amén. Amén.